Hernán, me va mal en la economía igual voy a votar a Macri porque considero que no es su culpa. No, yo comparto con Silvina, digamos, más en clave electoral, si querés, esta mirada hacia adelante, porque me parece que en general todos votamos pensando en lo que va a venir, en lo que queremos y por lo tanto en lo que va a venir, pero de todas formas no desmerecería la discusión de argumentos. Mira, hace un ratito repasaba un informe que hizo JP Morgan hace unos días atrás, hace 10 días atrás, y que detalla una serie de errores, supuestamente, de la política económica de Macri, que son supuestamente los aciertos de la política de Macri. Paso a detallarte. Unificación cambiaria y cepo. Se subestimaron las consecuencias de la desregulación del mercado de cambios. Eso dice JP Morgan. Dice JP Morgan que vos te acordás. Y yo creo que le pregunto a cualquiera de Cambiemos y me dice, ese fue lo mejor que sí, lo que hizo Macri. Lo pone entre los terminó el logros, cepo, claro, ¿no? sí, Terminó sí. con el cepo. Bueno, y que además tuvo efectos en la aceleración de la inflación. El financiamiento en dólares de un déficit en pesos. Sí. Otro eje central sobre el que se han asentado en esta discusión de que, bueno, generaba inflación el déficit anterior y todo este berenjenal y que supuestamente lo vinieron a resolver y lo único que hicieron fue esto, lo dice el JP Morgan, no lo digo yo desde la heterodoxia. Metas de inflación irreales y además acumulación de LEVAX con tasas de interés crecientes. La subestimación de la cabeza bimonetaria de la Argentina, que además generó fuga fenomenal, lo dice de nuevo el JP Morgan, y además apostar a una convergencia entre crecimiento económico y ajuste, que evidentemente era imposible, lo habíamos dicho en infinidad de oportunidades, con lo cual yo digo, aquel que elige y que tal vez cree que todos estos han sido aciertos de Cambiemos, me parece importante plantearlos. De nuevo, plantearlo desde los argumentos que uno tal vez tiene, desde la visión que uno tiene de economía, pero incluso respaldados, mal que me pese, por el JP Morgan. Por el JP Morgan. Nos tiene que respaldar ahora. Hay un par de números del Centro de Economía Política, si tenemos, Rodo, que también me puede servir para esto, que habla ahí de la factura de electricidad, de 50 pesos en noviembre de 2015, ahora va a ser de 1.500, van de 1.800 en agosto, un aumento del 3.300%. Hay otra placa, Rodo. La segunda es, bueno, el gráfico en aumento. Ahora, primero, ¿esto les parece contundente para que la economía no arranque? Y segundo, el que piensa y el que tiene ese latiguillo o realidad o frase que aunque sea se repite mucho es que estaban retrasadas la economía, había que sincerarla, ¿cómo se le habla a aquel? Ahora, Hernán, ustedes siempre del Centro de Economía Política ven cuántos despidos hay en la Argentina. ¿Te parece que hay margen? Va a parecer medio cínica la pregunta, pero ¿te parece que todavía el gobierno tiene margen de desempleo para así seguir adelante con la política económica en general? Sin ninguna duda, lamentablemente, sin ninguna duda. Si había alguna duda, el 2018 nos la quitó, ¿no? Los números son muy contundentes. Yo retomando lo que hablabas recién de la cuestión de las tarifas, creo que es uno de los ejes centrales de la pérdida de poder adquisitivo en nuestro país. Es más, si esto es medio técnico, pero en general nadie lo sabe, pero es importante decirlo, cuando vos te fijas en el IPC, el ponderador, el peso que tienen las tarifas más el costo de la vivienda dentro del índice de precios es solo el 10%. Claro. Es decir, y la verdad que yo creo que la amplia mayoría de los argentinos gasta arriba del 20% en los servicios, con lo cual evidentemente la inflación está subestimada. Yo lo que noto, lo que percibo, recién mostraban algunas imágenes de lo que ha sido el ruidazo en distintos puntos de la Argentina, lo que percibo es mucho enojo. Mucho enojo por esto, porque no se puede salir de esta situación. A mí me ha pasado gente que se acerca, mucha gente que se acerca, que no puede pagar las tarifas, y es comer o las tarifas, es endeudarse o las tarifas, es pedirle al hijo, en el caso de un adulto mayor, para pagar las tarifas. Bueno, y con una cuestión que no ha sido menor. Uno a veces discute un montón de cosas y van pasando los temas porque te ponen en agenda 50.000 temas. En estos últimos días plantearon el aumento de la garrafa social, lo que es en realidad el Plan Hogar, que recién cubre el 50% de la garrafa
regulada, que no se encuentra nunca, porque en general la encontrás a 400 pesos, no a 300 como está regulada, y te dan 150 pesos, con lo cual es un despropósito. Traigo a colación esto porque, no sé si ustedes se acuerdan, que el gobierno, entre otras cosas, había dicho, bueno, el problema de los subsidios, que hay muchos subsidios y que en realidad hay que distribuirlos para que los que lo necesitan lo tengan. Bueno, esto va a contramano de eso. Y quiero recordar otra cuestión, en la tarifa social, publicada a principios del año pasado, implica que para que vos gastes 150 kilowatts, que puedas encuadrar justamente en la tarifa social, tenés que tener la heladera conectada 12 horas por día. No la podés tener 24. Si la tenés 24, estás en el horno, estás prácticamente en el límite de la tarifa social. O sea, es eso y nada más. Bueno, esa es la sensibilidad que tiene este gobierno en relación a las tarifas, y ni que hablar, además, que el aumento de las tarifas tiene como correlato que no hay más producción. Esto también da por tierra esa cosa de que cuando aumenta la rentabilidad generamos confianza y contratan personal y producen más. Mentira, no produjeron más y no contrataron más personal. Eso lo dicen con mucha claridad los datos, y además los que ganan son muy pocos y tienen nombre y apellido y casualmente están muy vinculados al gobierno de Macri, ¿no? Hernán, ¿hay margen para que la economía esté bien en 2019? No, yo creo que no, por dos razones. Primero, todos los indicadores macroeconómicos, los componentes de la demanda agregada, si queremos pensar en términos de crecimiento, el gobierno mismo y el Fondo Monetario, peor aún, dicen que van a caer. Sí. Me refiero al consumo, a la inversión, al gasto público. Lo único que hablan es la salida exportadora, que parece bastante raro y difícil, además que crezca en términos reales 21% como está previsto en el presupuesto. Esto es virtualmente imposible, con lo cual probablemente la caída que está planteada en el presupuesto es una mentira, la caída probablemente sea mucho mayor. A mí me preocupa seriamente la evolución, el derrotero de los salarios sobre todo. Las únicas dos paritarias cerradas por ahora son Suter y UTEDIC, al 23%. Hoy ustedes publicaron o hablaron sobre las expectativas de inflación del REM publicadas por el Banco Central, 29,9 en promedio, con lo cual, digamos, si yo me atengo exclusivamente a eso, es cierto que estas dos paritarias en principio prevén revisión, pero digo, si me atengo a eso, de mínima no van a recuperar lo perdido, deberían negociar paritarias al 50%, cosa que es imposible, con lo cual ese escenario no se va a dar, el de recuperación del poder adquisitivo, por lo tanto no va a haber recuperación en el consumo. Si no hay recuperación en el consumo, difícilmente el sector comercial y sobre todo el sector industrial puede tener un derrotero distinto al que tuvo en el transcurso del 2018.